Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan y que nos hacen suspirar un poquito. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no están juntos, siguen ocupando un lugar muy especial en nuestros corazones y en nuestras fantasías, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, la sola mención de sus nombres ya les ha provocado una sonrisa, ¿verdad? Y es que ¿quién no recuerda con cariño la química explosiva que derrocharon en la pantalla en asteriscos en Calcap Asterisco? ¡Uf! Fue algo mágico. Y claro, esa magia trascendió la ficción y se convirtió en una relación real que nos tuvo a todos pegados a las pantallas, siguiendo cada uno de sus pasos, cada mirada, cada gesto. Pero como en la vida real no todo es un cuento de hadas, la historia de Hande y Kerem llegó a su fin. Una ruptura que nos dejó a muchos con el corazón roto y con la esperanza de que algún día, el destino los volviera a unir. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizar el clamor de los fans, vamos a ver si realmente hay posibilidades de una reconciliación, vamos a desmenuzar los rumores y las señales, si es que las hay, que apuntan a un posible reencuentro. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de nostalgia, esperanza y mucho, mucho chismecito. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás, porque aquí encontrarás contenido sobre tus series y actores turcos favoritos, noticias, análisis, rumores y mucho más. Así que no te lo pienses más y únete a nuestra comunidad. Ahora sí, empecemos. Bueno, ¿por dónde empezar? La verdad es que el tema de Hande y Kerem es como una herida que nunca termina de cicatrizar. A pesar del tiempo que ha pasado desde su ruptura, los fans siguen aferrándose a la idea de que volverán a estar juntos. Y no los culpo, Su conexión era innegable, la química era palpable y la forma en que se miraban era, ¡ay, Dios mío! Era puro fuego. Pero más allá de nuestros deseos y nuestras fantasías, ¿qué hay de real? ¿Hay alguna base para pensar que Hande y Kerem podrían darle una segunda oportunidad a su amor? Esa es la pregunta del millón y la que vamos a intentar responder hoy. Para ello vamos a analizar varios factores, como sus carreras profesionales, sus vidas personales, las declaraciones que han hecho públicamente y por supuesto, el clamor de los fans. Empecemos por sus carreras. Tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus proyectos profesionales después de la ruptura. Hande ha protagonizado varias series de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en series y películas, e incluso ha incursionado en el mundo de la producción. Y aquí es donde surge la primera pregunta interesante: ¿podrían sus carreras profesionales ser un obstáculo para una reconciliación? A primera vista, podría parecer que no. Ambos son actores exitosos y están acostumbrados a trabajar con diferentes personas. Sin embargo, también es cierto que sus apretadas agendas y sus compromisos profesionales podrían dificultar el tiempo para dedicarse a una relación. Vamos a profundizar un poco más en este punto. Imaginemos la vida de Hande y Kerem después de asteriscos en Calcap Asterisco. Hande convertida en un icono de la moda y la belleza, recibiendo ofertas de todas partes. Sesiones de fotos para portadas de revistas, contratos publicitarios con marcas internacionales, guiones de series y películas que la colocan en el centro de atención. Cada proyecto exige su tiempo, su energía, su dedicación. Viajes constantes, largas jornadas de rodaje, compromisos sociales, es un no parar. Kerem, por su parte, no se queda atrás. Su atractivo y carisma lo han convertido en un galán codiciado. Además de actuar, ha descubierto su pasión por la producción, lo que implica aún más responsabilidades y tiempo invertido en el trabajo. Asistir a festivales de cine, buscar nuevos talentos, supervisar el desarrollo de proyectos, su agenda también está a tope. ¿Cómo conciliar estas vidas tan agitadas con una relación sentimental que requiere tiempo, atención y compromiso? Es un desafío enorme y es comprensible que la falta de tiempo haya sido uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. ¿Será posible encontrar un equilibrio en el futuro? ¿Estarán dispuestos a sacrificar parte de sus ambiciones profesionales para darle prioridad al amor? Solo el tiempo lo dirá. Además, hay que tener en cuenta que la fama y la atención mediática que conlleva ser una pareja pública pueden ser muy exigentes.
La presión de los fans, los rumores, las críticas, todo eso puede afectar negativamente a una relación, especialmente si ya ha pasado por momentos difíciles. Y vaya que Andy y Kerem experimentaron esa presión mediática en carne propia. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada foto publicada en redes sociales era interpretada como una señal, cada rumor era amplificado por los medios. Recordemos, por ejemplo, la época en la que se especulaba sobre una posible boda. Los fans estaban eufóricos imaginando cómo sería la ceremonia, el vestido de Andy, los invitados, era una locura. Pero toda esa presión, en lugar de fortalecer su relación, pudo haber generado estrés y ansiedad. Y es que vivir bajo el escrutinio público no es fácil, y requiere una gran fortaleza mental y emocional. Si Andy y Kerem decidieran darse una segunda oportunidad, tendrían que aprender a lidiar con esa presión mediática de una manera más efectiva. Tal vez optando por mantener un perfil más bajo, protegiendo su intimidad y evitando alimentar los rumores. O tal vez simplemente ignorando las críticas y centrándose en su amor. Pero no todos son obstáculos. También hay que considerar que Andy y Kerem comparten una gran pasión por la actuación y que trabajar juntos podría ser una forma de reconectar y de revivir la magia que los unió en asteriscos en Calcap Masterisco. Imagínense una nueva serie o película protagonizada por ellos dos. Sería un éxito rotundo. Y quién sabe, tal vez el destino los vuelva a unir en un proyecto profesional. Soñar es gratis. Pensemos en las posibilidades. Una comedia romántica ambientada en un lugar paradisíaco, donde Andy y Kerem interpreten a dos personas que se reencuentran después de años y descubren que el amor sigue vivo. O un drama intenso, en el que interpreten a dos amantes atormentados por el pasado, que luchan por superar sus diferencias y reconstruir su relación. Las opciones son infinitas. Y no solo sería un éxito de taquilla, sino que también sería una oportunidad para que Andy y Kerem demuestren su talento como actores y exploren nuevas facetas de su relación. Podrían utilizar sus propias experiencias y emociones para dar vida a personajes complejos y realistas que conecten con el público a un nivel profundo. Además, trabajar juntos les permitiría pasar más tiempo juntos, compartir momentos especiales y fortalecer su vínculo. La convivencia en el set de rodaje, las risas, las confidencias, el apoyo mutuo, todo eso podría ser clave para reavivar la llama del amor. ¿Se imaginan la emoción de los fans al verlos juntos de nuevo en la pantalla? Sería un acontecimiento histórico. Las redes sociales estallarían, los medios de comunicación no hablarían de otra cosa y las audiencias se dispararían. Sería un sueño hecho realidad. Ahora, pasemos a sus vidas personales. Después de la ruptura, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande fue relacionada con un empresario turco, mientras que a Kerem se le ha visto con varias actrices y modelos. Sin embargo, ninguno de estos romances ha sido confirmado oficialmente y, en general, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Profundicemos en estos rumores y especulaciones. En el caso de Hande, su supuesta relación con el empresario turco generó mucha controversia. Algunos fans la criticaron por olvidar a Kerem tan rápido, mientras que otros la defendieron, argumentando que tenía derecho a rehacer su vida. Los medios de comunicación publicaron fotos de Hande y el empresario juntos en varios eventos sociales, pero ninguno de los dos confirmó ni desmintió la relación. ¿Fue un romance real o simplemente una estrategia de marketing? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que Hande siempre ha sido muy discreta con su vida privada, y es poco probable que revele detalles íntimos a los medios. En cuanto a Kerem, sus supuestos romances con otras actrices y modelos también han sido objeto de mucha especulación. Se le ha visto en compañía de varias mujeres atractivas, pero nunca ha habido pruebas concretas de que haya tenido una relación seria con alguna de ellas. Algunos fans creen que Kerem simplemente está disfrutando de su soltería, mientras que otros piensan que está esperando a que Hande vuelva a su vida. Lo cierto es que ambos han preferido mantener un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, lo que alimenta aún más las esperanzas de los fans. Si ninguno de los dos ha encontrado a alguien más que les robe el corazón, ¿no será porque en el fondo todavía se quieren? Es una pregunta que muchos se hacen y que, obviamente, no tiene una respuesta fácil. También es importante tener en cuenta que las rupturas son procesos dolorosos y que cada persona necesita su tiempo para sanar y para seguir adelante. Es posible que Hande y Kerem hayan necesitado alejarse el uno del otro para poder crecer como personas y para poder evaluar lo que realmente quieren en sus vidas.
Tal vez la separación les haya permitido reflexionar sobre los errores que cometieron en el pasado, identificar sus necesidades y deseos, y aprender a comunicarse de una manera más efectiva. O tal vez les haya ayudado a darse cuenta de que son más felices por separado y que no están destinados a estar juntos. Y tal vez, solo tal vez, ese tiempo de separación les haya permitido darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. O tal vez no. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que realmente quieren. Pero volvamos al tema del clamor de los fans. Es innegable que Hande y Kerem tienen una legión de seguidores que los adoran y que sueñan con verlos juntos de nuevo. En las redes sociales, los hashtags #Hande-Kerem, #Anker y @Senalcap siguen siendo tendencia, incluso después de tanto tiempo. Analicemos este fenómeno con más detalle. ¿Qué es lo que hace que los fans sigan aferrándose a la idea de una reconciliación? ¿Qué tipo de contenido comparten en las redes sociales? ¿Cómo influye este clamor en la vida de Hande y Kerem? Los fans analizan cada una de sus publicaciones, cada una de sus entrevistas, buscando señales que indiquen una posible reconciliación. Crean vídeos, collages y fanfics, imaginando cómo sería su vida juntos. Y organizan campañas en las redes sociales, pidiendo a los productores y directores que los vuelvan a juntar en un proyecto. Por ejemplo, después de que Hande publicara una foto en Instagram con una taza de café que parecía la misma que usaba Kerem en *Senalcap *, los fans enloquecieron. Interpretaron esto como una señal de que todavía estaban en contacto y que se echaban de menos. Otros fans crearon vídeos comparando escenas de la serie con fotos recientes de Hande y Kerem, demostrando que sus miradas y gestos seguían siendo los mismos. Algunos fans incluso han llegado a contratar detectives privados para seguir a Hande y Kerem y obtener información sobre sus vidas privadas. Es una locura. Este clamor de los fans es un factor muy importante a tener en cuenta. No solo porque demuestra el cariño y el apoyo que Hande y Kerem tienen por parte del público, sino también porque puede influir en sus decisiones. Al fin y al cabo, los actores viven de su imagen y de la aceptación del público. Y si la mayoría de sus fans quieren verlos juntos, es muy probable que eso les haga reflexionar. Pero también es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. El clamor de los fans no es suficiente para que dos personas se reconcilien. Al final, la decisión de volver a estar juntos depende exclusivamente de Hande y Kerem. Y si ellos no quieren, por mucho que lo pidamos, no va a suceder. Además, hay que tener en cuenta que la presión de los fans puede ser contraproducente. Si Hande y Kerem sienten que están siendo presionados para volver a estar juntos, es posible que se alejen aún más el uno del otro. Ahora hablemos de las declaraciones que han hecho públicamente. A lo largo de estos años, tanto Hande como Kerem han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su relación. En general, han evitado mencionar directamente el tema y se han limitado a decir que se tienen mucho cariño y respeto. Analicemos algunas de estas declaraciones con más detalle. ¿Qué dijeron exactamente? ¿En qué contexto lo dijeron? ¿Qué interpretación podemos darle a sus palabras? Por ejemplo, en una entrevista, Hande dijo que Kerem era una persona muy importante en su vida y que siempre le estaría agradecida por todo lo que habían vivido juntos. Por su parte, Kerem ha elogiado el talento y la belleza de Hande en varias ocasiones. Estas declaraciones, aunque sutiles, han sido interpretadas por los fans como señales de esperanza. Para muchos demuestran que Hande y Kerem no han cerrado completamente la puerta a una posible reconciliación. Sin embargo, también es importante recordar que las declaraciones de los famosos suelen estar muy medidas y que no siempre reflejan la realidad. Es posible que Hande y Kerem simplemente estén siendo educados y respetuosos al hablar de su relación pasada. O tal vez estén tratando de proteger su intimidad y evitar alimentar los rumores. O tal vez simplemente no quieren hablar de un tema que les resulta doloroso. En definitiva, las declaraciones que han hecho públicamente no son concluyentes. No confirman ni descartan una posible reconciliación. Simplemente nos dejan con la duda y con la esperanza. Entonces, ¿volverán Hande y Kerem? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos y que, lamentablemente, no tiene una respuesta definitiva. Después de analizar todos los factores que hemos mencionado, podemos llegar a la conclusión de que hay razones para ser optimistas, pero también hay razones para ser cautelosos.
Por un lado, su conexión era innegable, el clamor de los fans es ensordecedor y algunas de sus declaraciones sugieren que todavía hay algo especial entre ellos. Por otro lado, sus carreras profesionales podrían ser un obstáculo, sus vidas personales han tomado caminos diferentes y la presión mediática podría ser demasiado intensa. Al final, la decisión de volver a estar juntos depende exclusivamente de Andy y Kerem. Y solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que realmente te quieren. Lo que sí podemos hacer nosotros como fans, es seguir apoyándolos, respetando sus decisiones y deseándoles lo mejor. Y si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, pues bienvenido sea. Y si no, pues también estaremos ahí para apoyarlos en sus carreras y en sus vidas personales. Porque al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y nosotros como fans, solo queremos verlos sonreír. Y quizás, algún día, nos den la sorpresa que todos estamos esperando. Mientras tanto, a seguir soñando. Bueno, chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Andy y Kerem. Como ven, el tema es complejo y no hay respuestas fáciles. Pero lo importante es que sigamos soñando y manteniendo viva la esperanza. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Y ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de asteriscos en Calcap Masterisco? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus teorías más locas y sus esperanzas más fervientes. ¿Creen que una señal secreta se esconde en el último post de Instagram de Andy? ¿O quizás Kerem ha insinuado algo en alguna entrevista reciente? Compartan sus descubrimientos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayudan un montón. Suscribirse es gratis y les asegura no perderse ni un solo chismecito. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde, así que sigamos creyendo en el amor, aunque sea el amor de Andy y Kerem. Hasta la próxima.